Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de TuTomate. Hoy veremos en qué consiste un intervalo, qué tipos de intervalos hay y cómo se pueden representar. Pero comenzaremos por el principio. ¿Qué es un intervalo? Un intervalo es el conjunto formado por todos los números reales que están comprendidos entre otros dos. Hablamos, por ejemplo, de un intervalo de tiempo, el que va desde las 4 de la tarde, por ejemplo, hasta las 7 de la noche. Pero, gráficamente, ¿qué sería un intervalo? ¿Cómo lo podemos representar? Pues imaginaos que esta es la recta real. En ella podemos dibujar el 0 más o menos situado en el centro. A su derecha estarían los enteros positivos, el 1, el 2, el 3, etc. Y a su izquierda los enteros negativos. Vamos a considerar un punto donde comience el intervalo, por ejemplo el -3 y lo marcamos. Y un punto donde acabe, por ejemplo, el 4. El intervalo lo forman todos los números reales que están comprendidos entre estos dos valores. El punto donde comienza el intervalo se conoce como extremo inferior y el punto donde termina como extremo superior. Una vez tenemos claro en qué consiste un intervalo, veremos qué tipos de intervalos existen. Comenzaremos por el primer tipo, los intervalos abiertos. Fijaos. Hemos representado sobre esta recta un intervalo abierto. Veis que los dos extremos, el -3 y el 4, están dibujados empleando unos círculos. Estos círculos se conocen en matemáticas como puntos vacíos y nos indican que esos números no están incluidos en el intervalo, no son parte del intervalo. Es decir, ese intervalo comienza en el -3, pero sin incluirlo, y termina en el 4 sin incluirlo tampoco. Es decir, un intervalo abierto es aquel en el que sus extremos no están incluidos y eso se representa mediante puntos vacíos. El siguiente tipo de intervalo que veremos es el intervalo cerrado. Como podéis observar en el ejemplo que he dibujado, los extremos, que ahora son -5 y 0, están representados usando puntos llenos. Esto significa que dichos extremos sí están incluidos en el intervalo. Es decir, el intervalo comienza en el -5, incluyendo dicho punto, y termina en el 0, incluyéndolo también. Hemos visto los intervalos abiertos y los cerrados. Veremos ahora los semiabiertos. Observaréis en este ejemplo que el extremo inferior sí está incluido, porque se ha marcado con un punto lleno, y que el extremo superior no lo está, porque está indicado con un punto vacío. Pero también podría ser al revés, como en este segundo ejemplo. El extremo inferior, el 2, no está incluido, punto vacío, y el superior, el 6, sí que lo está, con un punto lleno. En definitiva, en un intervalo semiabierto, solo uno de los extremos está incluido en el intervalo. Para finalizar, hablaremos de los intervalos infinitos, también conocidos como semirrectas. Fijaos en este primer ejemplo. En él veis que no hay extremo inferior, solo extremo superior, que en este caso es el -4. Pero también puede ser al revés, como en este ejemplo. Este intervalo tiene extremo inferior, el 1, que está marcado con un punto vacío, lo cual significa que no está incluido en el intervalo, pero no tiene extremo superior. En definitiva, un intervalo infinito o semirrecta o bien no tiene extremo inferior, o bien no tiene extremo superior, o bien no tiene ninguno de los dos, que también podría darse el caso. Una vez tenemos claro qué es un intervalo y cuáles son los tipos de intervalos que existen, vamos a ver cómo se pueden representar. Tenemos tres formas de escribir un intervalo. La primera de ellas ya la hemos visto, representándolo gráficamente sobre la recta real. Aquí tenéis dibujado un primer ejemplo, que se trata de un intervalo semiabierto, el que va desde -3 sin incluirlo hasta el 4 incluyéndolo. Podemos dibujar un segundo ejemplo, el intervalo cerrado que va desde el -2 hasta el 3, incluyendo ambos extremos. Veremos ahora la segunda manera de representarlos, usando la notación de intervalo. El primero de los intervalos que hemos dibujado se escribiría de este modo. Fijaos, hemos escrito el extremo inferior, el -3, y el superior, el 4, separados por una coma. Al lado del -3 hemos dibujado un paréntesis,
Con ello estamos indicando que el punto -3 no está incluido en el intervalo. En cambio, al lado del 4 hemos puesto un corchete, y con eso estamos diciendo que el 4 sí que está incluido en el intervalo. El segundo de los ejemplos que hemos puesto se escribiría de este modo. Escribimos los extremos inferior y superior separados por una coma. Y ahora, como tanto el -2 como el 3 están incluidos en el intervalo, pondremos al lado de cada uno de ellos un corchete. En definitiva, punto vacío equivale a paréntesis y punto lleno equivale a corchete. La tercera forma de representar un intervalo es usando desigualdades. Vamos con el primer ejemplo. Escribiremos primero esta expresión. Entre llaves ponemos x perteneciente a r, que es lo que significa ese símbolo, y luego una barra inclinada. A continuación escribiremos qué condición tiene que cumplir x para pertenecer a este intervalo. Si os fijáis, por un lado x tiene que ser mayor que -3 y por otro lado tendrá que ser también menor o igual que 4. En el caso del segundo ejemplo hacemos exactamente lo mismo. Abrimos llaves y escribimos x perteneciente a r que cumple la siguiente condición. X ahora tendrá que ser mayor o igual que -2 y por otro lado tendrá que ser menor o igual que 3. Fijaos, el truco para escribir los intervalos de esta última forma es la siguiente. La primera parte es la misma siempre. Después, escribimos los dos extremos a izquierda y derecha y la x en el medio. En el caso de que tengamos paréntesis, escribiremos un menor que, y en el caso de que tengamos un corchete, escribiremos un menor o igual. Representa los siguientes intervalos de tres maneras distintas. En el apartado A, si observáis, tenemos la representación gráfica. Vamos a escribirlo en forma de intervalo. Este intervalo empezaría en el 1, con un paréntesis, puesto que tenemos un punto vacío, y terminaría en el infinito. Recordad que en el infinito siempre tenemos que escribir paréntesis. Vamos ahora a escribirlo utilizando desigualdades. Recordad que la primera parte era común en todos los ejercicios. Abríamos una llave y escribimos x perteneciente a los números reales y una barra en diagonal. A continuación tenemos que escribir qué condición tiene que cumplir x para que esté contenido en el interior de este intervalo, que x esté aquí. Si pensáis un poco, para que x esté en ese intervalo en la parte roja, tendría que ser simplemente mayor que 1. Pues eso es lo que escribiremos, que x tiene que ser mayor que 1. Cerramos las llaves y tendríamos el ejercicio resuelto. Apartado B, menos infinito, -2 con corchete. Primero vamos a hacer la representación gráfica, para ello dibujamos la recta real. Ese intervalo comenzaría en menos infinito y terminaría en el -2. Y en el -2 tendremos que pintar un punto lleno puesto que tenemos un corchete. Eso quiere decir que el -2 sí es parte del intervalo. Nos queda escribirlo utilizando desigualdades. Escribimos la primera parte, x perteneciente a r, que cumple la siguiente condición. Pensad ahora qué condición tiene que cumplir x para que esté en el interior de este intervalo. X tendrá que ser menor o igual que -2. Lo escribimos. X menor o igual que -2. Cerramos llave y tendríamos el ejercicio resuelto. Apartado C. X perteneciente a los números reales que cumplen que x es mayor o igual que 0. Vamos primero con la representación gráfica. Si x tiene que ser mayor o igual que 0, ese intervalo comenzaría en el 0 con un punto lleno y terminaría en el infinito. Ese sería el intervalo. Nos queda escribirlo utilizando la notación de intervalo. Si os fijáis en la representación gráfica, comenzaría en el 0 con un corchete, porque ese punto está incluido, y terminaría en el infinito. Recordad que en el infinito siempre tenemos que poner paréntesis. Pues bien, nada más, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero haberos servido de ayuda y nos vemos en el siguiente.